Bienvenidos. Agradezco la oportunidad, es la primera ocasión que tengo, después de algo más de ya un año en el Cabildo Insular, que tenemos tanto mi consejera Carmen Luz Basso como yo, de poder coparticipar en la presentación del Boletín Económico de la Cámara de Comercio. Agradezco a su presidente, a Santiago CC, que me brinde esta oportunidad, a Lola también, que nos acompañe esta mañana para dar cuenta de la situación económica y más que de la situación, de las perspectivas. Ojalá que pudiéramos apuntar perspectivas halagüeñas, que es lo que nos gustaría después de tanto tiempo, de un periodo tan largo de desorientación y de depresión económica. No me voy a extender. Interviene en primer lugar Dolores Pérez para hacer una introducción, por favor. Muchas gracias. ¿Empiezo ya, presidente? Sí. Cuando quieras, sí, si te parece, te propongo que intervengas tú e introduzcas los datos, posteriormente la consejera y Santiago. Muy bien. Gracias. Pues buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer al presidente y a la consejera de Economía por dar continuidad a esta labor de informe de coyuntura trimestral, que para lo que es el análisis del tejido productivo, de cómo se comportan las empresas y cómo se comportan los principales indicadores de la economía, es fundamental a la hora de tomar decisiones y hacer propuestas. Yo voy a intentar ser breve en la presentación de los resultados de este tercer trimestre del año y, como apuntaba el presidente, también en cuanto a lo que son las previsiones para el corto plazo, porque realmente la situación es muy complicada y hacer previsiones a medio y largo plazo es realmente compleja. La economía de la isla de Tenerife se comportó de forma positiva, al igual que el resto de economías. Estamos viendo los indicadores, las presentaciones de resultados trimestrales, tanto de la economía nacional, de la economía europea, de la economía regional. Efectivamente, el tercer trimestre fue un buen trimestre, en tanto en cuanto lo estábamos comparando con el segundo trimestre, donde se produjo un desplome brutal por las medidas de confinamiento. Estuvimos prácticamente 2 meses solamente con actividades esenciales y eso produjo un deterioro muy importante en la actividad económica y en el empleo. Después de este periodo, cuando se comenzó la desescalada, se produjo una reapertura progresiva de las diferentes actividades y eso propició pues, un repunte de la actividad y desde luego en la isla de Tenerife. Mejoró el consumo, mejoró la inversión y eso lo vamos a ver en algunos indicadores de referencia. Y también incluso mejoró la ocupación, aunque no fue suficiente el impulso de esta para ver reducir la tasa de paro, porque también se produjo un incremento del número de desempleados. En estos momentos nos encontramos en una situación complicada. A pesar de esta recuperación, desde luego no se ha paliado todo el importante deterioro que ha sufrido la economía como consecuencia del impacto de esta crisis sanitaria sin precedentes. Y bueno, lo que nos estamos moviendo es un entorno de enorme incertidumbre. Ayer la situación era diferente a la que tenemos hoy. Los cambios son muy bruscos y en muy corto plazo de tiempo y eso ha hecho que, bueno, que las previsiones sean de dificultad todavía para el próximo año y desde luego va a depender mucho de cómo seamos capaces de controlar la pandemia. Esperemos que la vacuna, que es una muy buena noticia, vaya normalizando a lo largo de todo el año que viene la situación sanitaria y en función de cuánto dure esta crisis, pues será el deterioro que pueda tener mayor o menor en la economía y en el empleo de la isla. Algunos datos para que lo tengan. Siempre hacemos referencia a indicadores de demanda, indicadores de inversión, de mercado de trabajo. En cuanto a la demanda, como les comentaba, vean la caída tan abrupta que se produjo en el segundo trimestre y cómo la recuperación, por ejemplo, del empleo registrado en el sector comercial durante los meses de verano permitió ir recortando negatividad. Otro dato, por ejemplo, lo vemos en las matriculaciones de turismo. Las ventas de vehículos llegó a caer pues más de un 47% y ahora mismo, bueno, pues sigue cayendo en niveles desde luego inferiores a los que teníamos hace un año, pero ha recuperado durante los meses de verano actividad y por lo tanto volumen de matriculaciones. Hay que pensar también que este sector está muy afectado por la caída de la demanda de vehículos para alquiler por el sector turístico. Un indicador que usamos de inversión es la confianza empresarial, la confianza animada por esos mejores datos de resultados
resultados en comparación con el segundo hizo que aumentara ese nivel de confianza empresarial y esta creciera un 8,3%. Sin embargo, seguimos viendo datos de mucha incertidumbre y una gran preocupación. Pensemos que el 65% de las empresas de la isla, independientemente del sector y de la actividad que pertenezcan, pues apuntan que este cuarto trimestre iba a tener un comportamiento más desfavorable, frente a un 29% que confía en mantener sus resultados y un 5% de ellas que son las únicas que prevén un incremento de actividad en este cuarto trimestre con respecto a los meses de verano. Las empresas inscritas a la Seguridad Social, hemos cogido esta referencia para hablar en general de la inversión y de los distintos sectores productivos porque es quizás lo que más nos preocupa desde el ámbito empresarial. Lo más importante en esta crisis es evitar el cierre de empresas y en ese sentido todas las medidas que se puedan adoptar para evitar ese cierre va a ser fundamental porque en la medida que mantengamos nuestro tejido productivo nuestra recuperación podrá ser más rápida y el deterioro económico menor. En este caso apuntar que como el resto de los indicadores el número de empresas en la isla creció un 2,2% en el tercer trimestre. Fíjense que veníamos de caída del 9 en el primero y una leve recuperación tan solo en el segundo. Y se produjo un incremento de 557 empresas más inscritas a la Seguridad Social con trabajadores a su cargo. Sin embargo, como les digo y como está sucediendo en el resto de datos, esto no ha sido suficiente para compensar la pérdida tan grande que se ha producido como consecuencia de la pandemia y ahora mismo empresas inscritas a la Seguridad Social hay 1.505 menos que en septiembre del año pasado. ¿Cuáles han sido los sectores más castigados? Pues no cabe duda que son aquellos más vinculados con el sector turístico y con esa demanda externa tan importante de visitantes que tenemos y que el año pasado llegó a los 15 millones de turistas a lo largo de todo el año. En este sentido, los sectores más afectados son el sector de los transportes, no nos podemos olvidar de él, es un sector importante, estratégico, transversal, pero que está muy afectado por esta reducción de la movilidad. También el sector comercial, que es un sector estratégico y fundamental por el volumen de empresas que tiene y el alto nivel de empleo que conlleva en la isla. Y luego todo el sector de la hostelería. Aquí los vemos en distintas ramas, vemos que todos los sectores económicos han experimentado un deterioro. La industria empieza a recuperar algo de actividad, el sector de servicios también, como les comentaba, aunque sigue muy frenado en cuanto y expectante a esa recuperación que todos ansiamos del sector turístico y quizás el sector económico que mejor se comportó durante los meses de verano fue el sector de la construcción, que consiguió incluso recuperar cifras prepandemia, algo positivo y que, bueno, está expectante a que se produzcan nuevas inversiones, se agilicen trámites para dar esa continuidad y ese impulso como una actividad también motora importante y además muy intensiva en mano de obra. Bueno, aquí simplemente les pongo la hostelería, como por un sector que es más específico y vinculado a la parte turística. Vemos también cómo cayó el empleo, aunque durante los meses de verano, gracias a esa reactivación del turismo local, a un cierto movimiento en las islas como consecuencia de que había buenos datos de sanitarios, se favoreció la movilidad, pues hizo, por ejemplo, que tan solo durante los meses de verano se hubiera solo 42 empleos menos que en el mes de junio, por lo tanto se consiguieron mantener las cifras de empleo durante los meses de verano. La entrada de turistas es el factor clave, para nosotros es fundamental. Piense que tenemos una economía insular preparada para dar respuesta a una demanda, como les digo, muy importante de población externa y de población interna. Si no contamos con esos millones de turistas que visitan las islas, en este caso la isla de Tenerife, pues se ve afectada toda la economía. Durante el tercer trimestre tan solo entraron en la isla algo más de 220.000 turistas frente al 1,5 millones que, por ejemplo, entraron en el verano pasado, ¿no? Son pérdidas muy importantes y, desde luego, si cogemos los 9 primeros meses del año, estaríamos hablando de caídas en el entorno del 60%. También se ha visto reducido el turismo nacional, aunque es verdad que el impacto ha sido menor, aunque bueno, también hablamos de esa caída en torno al 60% en los primeros 9 meses del año. Y todo ello se ve reflejado finalmente en el mercado de trabajo, ¿no? Donde, como les comentaba, ha habido una recuperación de
400 personas durante los meses de verano, pero que no ha sido suficiente ni para, desde luego, recuperar la pérdida tan importante que se ha producido en los trimestres anteriores y alcanzar los niveles prepandemia. El año pasado teníamos más de 396.000 ocupados, ahora mismo estaríamos hablando de 357.000. Y también se ha producido un incremento del número de parados. ¿Qué ha sucedido? Que nuestra población activa, es decir, la población que puede y que quiere trabajar en la isla de Tenerife, ha aumentado de manera considerable. Y eso ha hecho que, a pesar de que aumente la ocupación, no hayamos sido capaces de bajar la tasa de paro, que ha subido hasta el 25%, como consecuencia también de que hay más gente que quiere trabajar, se ha creado más empleo, pero también ha subido el número de desempleados. Por lo tanto, la tasa de paro alcanza ese 25%, un incremento importante, pero bueno, aún alejado de ese máximo que llegamos a alcanzar del 33% en la anterior crisis económica que se vivió. Y nada más, estos son en general los principales datos de actividad y de empleo de la economía de la isla en el tercer trimestre y las previsiones que tenemos a corto plazo. Muchas gracias, Lola. Consejera, ¿tienes la palabra? Muchísimas gracias, presidente. Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, a su presidente, a don Santiago Cesé, a la directora, a doña María Dolores Pérez, porque bueno, creo que este informe de la coyuntura económica de la isla de Tenerife pues es un instrumento fundamental. Es un instrumento fundamental para poder seguir llevando a cabo pues, el plan de activación económica que tenemos para la isla de Tenerife y porque bueno, nos hace una radiografía, un escáner de cómo está la situación real, la parte tanto económica como social de esta isla. Para mí quiero pues empezar también dándole o agradeciéndole siempre la predisposición y esa actitud proactiva que tiene la Cámara de Comercio con esta institución. Hemos pues llevado a cabo desde hace ya muchísimos años pues una colaboración permanente a través de un marco de colaboración con la firma de un convenio que seguiremos reforzando aún más en esta coyuntura económica con la que nos encontramos y que pues tiene un objetivo pues fundamental en estos momentos, ¿no? Que como decía ya María Dolores, es sobre todo pues mejorar e impulsar pues la productividad y la competitividad del tejido empresarial de la isla de Tenerife. Esta colaboración que hemos tenido siempre con esta institución y la Cámara de Comercio, en este año pues la hemos querido reforzar más, hemos querido que esa colaboración sea más fuerte, que sigamos sentando pues esas bases necesarias para poder poner en marcha pues acciones y políticas de impulso, sobre todo para impulsar y consolidar a las empresas de nuestra isla, especialmente pues a esas pequeñas y medianas empresas. Y todo ello pues lo tenemos que ir trabajando, ¿no? Con diferentes acciones y sobre todo tenemos que ir colaborando con los diferentes proyectos que tenemos para poder generar nuevas ideas, para poder fomentar la iniciativa y el emprendimiento, para poder llevar a cabo pues esa traslación de conocimiento tan necesario o para poder también tener esa apertura de nuevos mercados y sobre todo para incorporar pues en los valores y en los procedimientos que sean más innovadores y que podamos, como habíamos dicho, hacer frente pues a esta incertidumbre con la que nos encontramos. Este informe de la coyuntura económica que se nos ha presentado pues, en el día de hoy tiene un alto valor para este cabildo porque, como dije, es un instrumento esencial y que nos ayuda pues, a tomar esas decisiones y a planificar pues, esas estrategias tan necesarias. Para diseñar pues, esas políticas públicas del Cabildo Insular de Tenerife en este ejercicio 2021, donde va a ser, pues, no se nos escapa a todos y a todos, un año vital para poder recuperar nuestra economía.
Un año que, junto con la Cámara de Comercio, vamos y estamos trabajando en esa estrategia de recuperación económica, pero con una recuperación económica que sea inclusive, una recuperación económica que sea sostenible y que, al mismo tiempo que podamos hacer crecer pues, nuestra economía, también podamos hacer posibles esas transformaciones tan necesarias. Para ello, pues, dentro de esa estrategia y dentro del convenio con la que tenemos ese marco de colaboración con la Cámara de Comercio, pues centramos todas y cada una de las acciones en la innovación y en la digitalización de nuestro tejido empresarial. También en la internacionalización de las empresas, con programas como Tenerife Licita, que es prioritario en el crecimiento de nuestra economía, así como también para la generación de empleo con un alto grado de cualificación y, sobre todo, también el asesoramiento y el impulso a las pequeñas y medianas empresas, la formación, el conocimiento y el empleo. En el empleo, acciones con las que estamos trabajando juntos con la Cámara de Comercio para poder combatir el desempleo juvenil con proyectos como el PICE y también acciones para combatir el desempleo de aquellos colectivos de difícil inserción, en el que este año pues tenemos un proyecto de 45 más. En definitiva, creo que colaborar de forma estratégica en el beneficio del tejido empresarial tinerfeño para, como dije, ayudarlo pues, a crecer, a generar empleo y a reactivar pues, esa actividad económica en nuestra isla. Por eso que muchísimas gracias por esa colaboración y por tener siempre esa actitud proactiva con esta institución. Gracias, consejera. Presidente de la Cámara, don Santiago José. Bueno, gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, lo que quiero es agradecer concretamente al Cabildo esta apuesta que realmente hace por mantener la información, tenerla actualizada y, por otro lado, pues el permitirnos tener la posibilidad de un diagnóstico de la economía de Tenerife que, en definitiva, nos permite poder hacer propuestas para mejorar la situación. Ya como ha dicho concretamente Lola Pérez, bueno, el tercer trimestre, que es lo que realmente hemos venido a presentar aquí, ha sido un trimestre en el cual ha repuntado con respecto al segundo trimestre. Es claro de que en el segundo trimestre hemos tenido una caída abrupta que no ha permitido en el tercero llegar a compensar esa caída que hemos tenido generada fundamentalmente por la pandemia. Pero yo lo que sí quiero remarcar es la complicación que en este momento y la situación económica tiene desde el punto de vista concretamente de las empresas. Estamos teniendo un deterioro sin precedentes y que hay muchas empresas que en este momento no tienen garantizado lo que puede ser su viabilidad. En ese sentido, lo que realmente planteamos desde la Cámara de Comercio es que hay que evitar a toda costa lo que es el cierre de las empresas y con ello la pérdida de miles de puestos de trabajo. Tiene que quedar perfectamente claro de que el conservar el tejido productivo es absolutamente esencial. Si no conservamos el tejido productivo, tenemos muy condicionada y tardaremos muchísimo más en lo que puede ser la recuperación cara al futuro. De tal manera de que dentro de la economía de Tenerife y la de Canarias, porque coincide también, la actividad turística es absolutamente fundamental, porque es la que hace de efecto tractor de los demás sectores sin ningún género de duda. Solamente tenemos que ver la incidencia que tiene en el Producto Interior Bruto y en ese sentido, pues evidentemente para salir de la situación en la que estamos hay que reactivar como prioridad el sector turístico. Dicho esto, nosotros planteamos dos condiciones que tenemos que realmente, como hoja de ruta, que empezar a trabajar con carácter inmediato, que ya de hecho se está haciendo, pero nosotros entendemos que hay que trabajar de forma inmediata y de forma paralela. Una, el control de la curva de contagio. Hay que frenar el aumento de casos con carácter inmediato. Y para eso pues tendremos que utilizar todas las medidas que realmente podamos tener desde el punto de vista sanitario, que yo ahí
expertos los que la tienen que poner. Pero por otro lado, sí es verdad que donde sí vamos a entrar más es en que se tiene que facilitar lo que es la llegada de turistas y para eso tenemos que tener unos protocolos perfectamente articulados y quiero concretamente subrayar lo que tiene que ser la coordinación entre las administraciones. Nosotros hemos pedido desde la Cámara de Comercio, concretamente el que se sacara, si llegara al caso, un decreto como el que ha sacado el Gobierno, donde se pueda efectivamente, o como se ha hecho, para que los antígenos, los test antígenos puedan realmente ser válidos y que se puedan utilizar, sobre todo porque es una petición que nos hacía todo el sector, pero que además también nos hacían los turoperadores, sobre todo porque, como sabemos todos, la PCR pues tenía un costo excesivamente alto y que tenía que entrar. Pero lo que no es de recibo es que salga el decreto y que tengamos confusión entre las administraciones, y lo digo concretamente por Sanidad Exterior, donde realmente ha puesto problemas, donde su responsable ha dicho que no tiene instrucciones. Yo creo que todo esto tenemos que tener una hoja de ruta perfectísimamente clara y engrasada para que realmente no entremos en contradicciones que en definitiva lo que hacemos es generarnos problemas en la propia economía. Dicho esto, yo quisiera también, por otro lado, decir de que necesitamos el que se hagan consideraciones para que las empresas puedan seguir teniendo una cierta viabilidad. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría decir de que tenemos mucho trabajo concretamente con el régimen económico y fiscal, donde ahí sí es verdad de que tenemos que hacer unas adecuaciones en la parte fiscal y por otro lado tenemos que llenar de contenido concretamente el REF. Y esa es una asignatura pendiente que nosotros tenemos y que creemos que realmente hay que aprovechar. Somos una región ultraperiférica y en ese sentido hay que ponerla en valor porque estamos en un momento donde vamos a tener que tener en las empresas ya no solamente lo que pueden ser unas exenciones, de pedir de que nos puedan bajar los impuestos, sino hasta inclusive ayudas directas. Ya veremos cómo realmente pueden ser. Desde la Cámara hemos planteado, porque no es fácil las ayudas directas a las empresas, cómo realmente pueden llegar a ellas, pero en ese sentido hemos puesto un ejemplo y hemos dicho las cotizaciones a la Seguridad Social van a tener que efectivamente, en la medida que nosotros entendemos, sería una medida transversal que ayudaría absolutamente a todas las empresas. Piensen que esto, en definitiva, está pensado para mantener el puesto de trabajo y para generar puestos de trabajo. Y serían, sin perjudicar en absoluto ni el tamaño de las empresas, y que serían transversal absolutamente para todas. Tenemos que ir pensando en ese sentido. No entendemos tampoco, y tengo que hacer una crítica con lo que realmente se ha pedido, con la parte fiscal, donde hemos pedido que el RIC, que se ha dotado concretamente en el año 2016 y que no entendíamos por qué realmente, teniendo en cuenta de que se tenía que materializar en el 2020, no entendemos por qué no se nos da un año más a los empresarios para que podamos hacer concretamente esa inversión en el 2021. Son cuestiones de que nos llaman mucho la atención porque el esfuerzo económico es prácticamente nulo y que es una concesión que en ese sentido se debería efectivamente hacer. Y ya por último, también quiero decir de que tengan que tener en cuenta de que nuestro régimen económico y la parte fiscal está pensada para que las empresas obtengan beneficios, de tal manera de que puedan tener, digamos, la posibilidad de tener beneficio, de reinvertirlo, pero eso no es el caso que se está dando ahora. Las empresas están en pérdida y en pérdida no hay beneficio. Y si no hay beneficio, no tenemos efectivamente esas exenciones para poderlas aplicar. Luego, dentro del REF, para poder compensar la situación de lejanía que tenemos, pues evidentemente lo dejo ahí para que se haga una reflexión porque no se está produciendo. Y lo mismo pasa con la DIC. Es decir, los empresarios, yo creo que tenemos que ir diciéndole a la sociedad y diciéndoselo también a las administraciones las dificultades que vamos teniendo. Nosotros necesitamos ahora medidas y ayudas especiales para lo que les dije desde el principio, mantener lo que es el tejido productivo.
Y en ese sentido, pues ya le dejo la palabra al presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias porque, además del retrato del tercer trimestre, hoy lo que hace la Cámara de Comercio es insistir en la necesidad de que no podemos entender un tejido vertebrador de la sociedad como son las empresas, sino pensamos que las empresas también lo están pasando mal. Y tenemos una situación complicada. Tenemos una situación en la que la parte laboral, los trabajadores lo están pasando muy mal. Tenemos 113.000 personas desempleadas en la isla, 113.500, y tenemos un nivel de paro insoportable, estamos hablando del 25%. Con un escenario así, si además los empresarios están en pérdida, tenemos una situación muy compleja, muy complicada, que a pesar de que los datos, es verdad que en el tercer trimestre habían algunos elementos que despuntaban, como es el caso de la construcción, habían algunos indicadores que nos sorprendían, como es el caso de la venta de vehículos en los concesionarios, que aumentaba. Tengo la sensación de que, no sé si la comparten mis compañeros de mesa, que era más la esperanza de que a partir de otoño, el invierno ya vendría mejor, que la situación económica empezaría a repuntar, y eso generó un cierto optimismo de consumo que desgraciadamente nos tememos que se pueda haber visto frustrada cuando analicemos los datos del último trimestre. Ante esta situación, desde luego, el Cabildo Insular va a colaborar, a seguir colaborando con la Cámara de Comercio, porque tenemos que fortalecer tanto las políticas de empleo, que es un elemento importantísimo, que hemos querido poner en marcha en el plan de choque de la isla de Tenerife, que venía de manos también de algunas decisiones muy acertadas por parte del Gobierno de España, como es el caso de apostar por planes de empleo, como no ocurrió en el año 2008, en la anterior crisis, y también por la puesta en marcha de una herramienta tan potente como son los ERTE, y que ha ayudado a ir sobrellevando esta situación durante todos los meses que ha venido durando la pandemia. Estas dos medidas excepcionales han sido, desde luego, para Canarias en particular, absolutamente necesarias. No ocurrió en el pasado, ahora se han implantado, pero no es suficiente. Uno de los aspectos a los que hacía referencia Santiago era precisamente la necesidad de ponernos, no tanto nosotros, el Cabildo de Tenerife va a hacer una adhesión a un manifiesto que avalan profesores de universidad, de cátedras del REF, que avala economistas, colegios de abogados, la Asociación Española de Asesores Fiscales, que plantea al Estado la necesidad de flexibilizar y adaptar todo el marco normativo de los aspectos tributarios del REF. No se puede exigir en el año 20 a los empresarios que materialicen la RIC, porque es que es prácticamente imposible. Primero porque la situación económica no acompaña, pero es porque además se está utilizando dinero de esa RIC para poder seguir manteniendo a flote las empresas. Esta demanda de los empresarios me parece absolutamente legítima, porque el problema de esta crisis económica, desde mi punto de vista, no es tanto el impacto que tiene puntual o durante unos determinados meses, sino sobre todo cómo seamos capaces de salir de ella ahora que se vislumbra una solución que nos traen las vacunas. Pero hasta que ese momento llegue, hasta que sean utilizadas de manera masiva y por fin podamos pasar página del problema del COVID que estamos sufriendo, aún nos queda una travesía del desierto para trabajadores, para las instituciones, pero también para las empresas. Por lo tanto, en los presupuestos del Cabildo de Tenerife de este año no solo vamos a mantener, sino en la medida del posible vamos a intentar incrementar los programas que venimos trabajando con la Cámara de Comercio. En este año 2020 han sido 13 programas que lo que querían incentivar por encima de todo es la actividad económica y el empleo. Y vamos a intentar, de alguna forma, seguir siendo una herramienta, el Cabildo de Tenerife, de impulso a la actividad económica de la isla. Y sobre eso van a pivotar, como digo, algunos de los ejes de nuestros presupuestos para el próximo año, en los que no quiero adelantar que tratar este asunto. Nos encontramos en una situación en la que he de hacer un llamamiento una vez más a la reflexión. Ayer conocíamos que el Reino Unido una vez más desaconseja venir aquí.
Ahora ya el problema no son si tenemos test o no tenemos test. El problema es, una y otra vez, que estamos muy por encima del número de casos que hacen que venir a Canarias o venir a Tenerife en particular sea recomendable. Si el límite para algunos es 50, en algunos casos incluso menos, Tenerife está en los últimos 7 días en 101 casos. Hemos multiplicado por más de 2 los datos que teníamos hasta hace apenas 2 meses. Ya he tenido la oportunidad de que hemos tenido situaciones en las que hemos incrementado en 20 días 20 puntos. Y una vez más no podemos echarle la culpa a los que vienen de fuera. He pedido al presidente del Gobierno que desde luego, por el momento seamos cautos, analicemos cuál es el resultado de estos días en los que se han decretado medidas muy rigurosas, en qué va a pasar, vamos a analizar estos próximos 7 días, pero que hay que seguir siendo vigilantes, hay que incrementar sanciones. Yo soy partidario de sancionar. En Gran Canaria se ha sancionado muchísimo más que aquí en Tenerife. Yo no sé si eso puede ser un motivo, pero seguramente algo influye. No será la única condición, pero algo influirá. En hacer un llamamiento ahora que llegan las Navidades para que esto no puede ser el hacer una vez más reuniones familiares o reuniones de un montón de amigos. Me escandalizaba no ya lo que hemos visto en redes sociales este fin de semana de algunos grandes centros comerciales llenos de gente. Me escandalizaban que algunos se dedican a colgar vídeos de fiestas particulares que hacen en chalés o en determinadas fincas alquiladas y que encima lo cuelgan como si fuera una proeza. Me parece lamentable, porque están jugando con la salud de los ciudadanos de esta isla y están jugando y perjudicando la economía de Tenerife. Y detrás de todo eso hay familias, puede haber desahucios, desempleo y una situación en la que Tenerife sigue una y otra vez llevando el farolillo rojo. Nos ponemos a disposición del Gobierno de Canarias para colaborar y pedir que haya mayor número de rastreadores, para poner instalaciones del Cabildo a su disposición y para cualquier otro requerimiento que pueda necesitar del Cabildo de Tenerife. Pero esto solo se soluciona con una actitud responsable por parte de los ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Por lo tanto, una vez más, hacer un nuevo llamamiento. Reino Unido ahora ha decidido tomar esta decisión. Ojalá no sigan el camino otros países emisores, pero si esta es la situación, creo que nos estamos jugando muchísimo. Y salir de este bache va a depender de nuestro comportamiento, sobre todo actual y el que tengamos en las próximas semanas, porque lo que puede ocurrir en las Navidades puede generar una repercusión enorme sobre el primer trimestre del próximo año en esta isla. No me voy a extender más. Hemos avanzado algunas propuestas, hemos reflexionado y leeré con atención este informe de la Cámara de Comercio porque detalla y disecciona nuestra economía para saber cuáles son nuestras mayores debilidades. Pero en este momento, más allá del impulso que podamos hacer las administraciones del comercio o de las ganas que tengamos de salir de esta situación, repetir una vez más que hablar de economía hoy, medidas responsables en esta fecha. Muchísimas gracias. Si quieren hacer alguna consulta, pregunta, estamos a su disposición. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Ahora.